Qué olorcito a té. Empieza Mal de Mafe. Hoy estamos en una nueva edición del Club del Té. Bueno, buenas a todos. Estamos hoy todos, por primera vez en el programa, en el mismo estudio. No hay nadie afuera, no hay nadie por teléfono. Estamos acá todos con dos super invitadas hablando de un tema, de dos temas muy relevantes, ¿no? Un poco sobre realidad internacional, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué les parece el tema que vamos a sacar el día de hoy? Bueno, hoy el tema del programa va a ser la nueva normalidad en tiempos de post-pandemia, ¿no? O sea, hoy estamos estamos ahora en nuevos momentos de esta vida del mundo que nunca nos hubiéramos imaginado, así que aquí tenemos dos invitadas de lujo. Vamos a hablar sobre la cuestión internacional. Sí, así que... y más con la dependencia de, valga la redundancia, de nuestro país, con el que pasa algo en el otro extremo del mundo y repercute de manera impresionante. Totalmente, la globalización en todo su esplendor. Una especie de efecto mariposa. Claro. Uh-huh. Sí, tenemos dos invitadasas, así como en una mesaza tenemos dos invitadasas. Tenemos por un lado a Valentina Bianco, licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, recibida de la Universidad Católica de Córdoba, con una maestría en Estudios de No Proliferación y Terrorismo realizado en el Middlebury Institute of International Studies at Monterrey, que cuenta también con una pasantía en el Centro de Operaciones y Crisis de las Naciones Unidas. Y en el otro lado tenemos a mi izquierda a Paola Carrizo, cuasi licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Salta. Sí, ya estamos trabajando en la tesis, en ese bebé de cada uno, esa especie de hijo que uno engendra. Actual profesora de latín del Bachillerato Humanista Moderno, que hace poco fue becada por la International Student Week in Ilmenau, que es una conferencia estudiantil que se realiza, ¿no?, cada 2 años. Correcto. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, chicos. Sí, muchas gracias, chicos, y me encanta, la mesa, la verdad, una mesaza. Vamos. Así que... Nos pusimos las pilas con la torta también y Sí. con las cosas Acá tienen para para esto. probar. Sí. La chocotorta que la hizo Fini. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar, así que le vamos a hacer unas preguntas, la van respondiendo una y una, o como ustedes lo piensen. Bueno, alguno de lo que estuvimos pensando es que, a ver, ustedes que saben con exactitud, lo han estudiado, ¿cuál es el mundo que encontró la pandemia cuando esto arrancó en este 2020, en esta tercera década del siglo XXI? ¿Qué es lo que ustedes nos pueden contar? ¿Le pueden contar al público? ¿Cómo lo han visto? ¿Quién quiere arrancar? Personalmente mi visión es que la pandemia encontró un mundo, en realidad no encontró, desenmascaró un mundo que era profundamente desigual y había muchas, yo creo, fallas sistémicas que estaban ocultas, que con la pandemia se hicieron evidentes. Por ejemplo, la desigualdad en la vivienda, eso es algo muy básico. ¿Quién puede hacer cuarentena y quién no? Uh-huh. ¿Quién puede acceder al agua para lavarse las manos y quién no? ¿Quién puede comprar un barbijo y quién se lo tiene que hacer con una bolsa de plástico? Claro. Como pasó en algunos lugares de África. El distanciamiento social en Argentina es posible para algunas personas y para otras, en la India, por ejemplo, no. O si bien más lejos, en Buenos Aires, ¿no? En la el 71 es una locura. Yo creo que para mí vino a desenmascarar, a revolver el sistema y a mostrar más que nunca todas las fallas que existen. No sé vos, Pau, ¿cómo lo Yo ves? también concuerdo con Vale y creo que esta pandemia aceleró procesos que venían ya de a poco dándose en el mundo, como la necesidad de tener una tecnología adecuada para enfrentar sistemas de crisis. Esto también de la crisis de ver qué están haciendo nuestros gobernantes, nuestros líderes, cómo están afrontando. Yo considero que hay una crisis ya desde hace años del sistema político, ya los sistemas partidarios no estamos como en Argentina, peronistas y radicales, sino ya tenemos formaciones de alianzas. Claro. Y ahora el mundo, y esto está poniendo a prueba a los líderes del mundo, de ver cómo afrontan los sistemas de emergencias de crisis para dar respuestas y otorgar políticas a largo plazo que sirvan a sus ciudadanos. Los ciudadanos también, esto es, si bien la pandemia despertó procesos,
los ciudadanos se están dando cuenta que ellos también tienen voz dentro de sus sistemas políticos, y así podemos ver ya todo tipo de manifestaciones que puede ser que haya un auge este año, pero que vienen ya desde hace años. El movimiento que se dio en la primavera árabe, los movimientos estudiantiles en España, tenemos en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Así que la verdad podríamos pasarnos toda una tarde hablando de lo que nos dio la pandemia. Así que bueno, podemos comenzar por donde ustedes quieran. Ya con lo que decís vos es como una consolidación, digamos, de procesos que están pasando todo el mundo. La primera árabe, que ya el año que viene se van a hacer 10 años, ¿no? ¿Quién diría que eso podría haber generado un cambio abrupto en Medio Oriente, ¿no? Así que bueno, en algunos lugares significó la primavera, en otros el invierno, desgraciadamente. Pero bueno. Para unir un poco lo que las dos venían diciendo, Valentina recién comentaba lo difícil que puede ser hacer distanciamiento social en casos, por ejemplo, de hacinamiento, que no es vivir toda una familia junta en una sola casa. Y Pau recién mencionaba el liderazgo, ¿no?, de nuestros gobernantes. Para unir un poco estos dos temas, ¿cuáles son los estados que ante la llegada de la pandemia se vieron por A o por B más preparados para enfrentarla? Justo ayer yo estaba leyendo un artículo que salió de la revista Time, que listaban los países según criterios de respuesta en cuanto al sistema sanitario, en cuanto a la política pública y en cuanto a la financiación para paliar la crisis, ¿no? Porque muchos países empezaron a tener una crisis económica. Habían puesto a Taiwán en primer lugar. También encabezaba en esa lista, también estaba Singapur, Nueva Zelanda, Australia, algunos países nórdicos, y curiosamente en el último lugar habían puesto a Argentina. Yo creo que sin duda hay una evidente desigualdad en países que tienen un sistema sanitario, que tienen recursos para poder comprar, no sé, respiradores, todo lo que hace falta en el corto plazo para dar respuesta a la cantidad de muertes, como fueron algunos países europeos. Hay otros países, a nosotros, por ejemplo en Argentina, o países latinoamericanos, que nos cuesta muchísimo realmente sacar plata de no sé, de la economía o de un subsidio para ponerlo en lugar para dar respuesta. Y en este caso yo creo que los países que tuvieron más recursos, los países nórdicos o bueno, Taiwán, que también tiene, dieron mejor respuesta. Nueva Zelanda también fue un caso con una mujer, ¿no? A pesar de todos los prejuicios que muchas veces se creen, que dio una excelente respuesta en esto, porque actuaron a tiempo, pudieron tomar esas medidas que al principio quizás digan no son tan populares porque es coartar las libertades, claro, ¿no? Como nosotros nos pasó en Argentina, vivimos eso, que fueron muy, muy positivas. Después otros países, curiosos países, como el caso de Estados Unidos, que es un país que tiene muchísima plata para financiar respuestas sanitarias, y al flexibilizar, al tambalear, ¿no?, al no querer tomar medidas, como fue con Trump, en este falso dilema de economía o salud que nos plantearon muchos gobernantes, que yo creo que en ese caso dieron una muy mala respuesta y hoy en día estamos viendo las consecuencias. No necesariamente viene de tener recursos, también depende de un liderazgo fuerte y de haber tomado medidas a tiempo para proteger a la población. Y medidas estrictas. Yo creo que se trata esto de prevenir y evitar catástrofes mayores. Nosotros en Latinoamérica como región pegó muy fuerte el coronavirus. Podemos ver, hacer una comparación con Europa, que afectó a gente mucho más mayor. Los sistemas de vida, sistemas económicos y sociales son distintos en Europa. Acá en Latinoamérica afectó mucho a la clase media, a la clase más pobre. Tenemos acá el caso en Argentina, en la Villa 31, donde no tenían agua, una mujer que terminó muriendo de coronavirus, toda su familia infectada. Manifestaba esto de que no podían cumplir con el aislamiento, que es lo que decía Vale, de estos privilegios que nosotros tenemos y no sabemos ver, de algún recurso tan básico como es el agua, que nos permite prevenir una enfermedad futura. Bueno, y acá vemos todas estas desigualdades que se van dando y cómo afectó, sobre todo en Argentina estuvo bastante bien contenido, hay que tener en cuenta eso. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos coarten las libertades, no tenemos experiencia en pandemias ni ningún tipo de sistemas en donde tengamos que regular un poco más nuestra actividad, pero se manejó bastante bien. Tenemos el caso de Brasil, en donde el mismo presidente se burla
de la pandemia, se le burla a los periodistas, a su propia gente y mantiene este clima de tensión en su propio país cuando estamos viendo que tanto gente rica como gente en las favelas está muriendo. Ayer hicieron una manifestación en la playa de Copacabana en donde colocaron tumbas hechas de arena Sí, horrible. para manifestar esto de cuánta gente se está muriendo y de la que pueden contabilizar, porque no sabemos si está totalmente contabilizado, así que podemos ver esta desigualdad de que pueden ver los países que mejor tomaron la pandemia como los países que están mayormente sufriendo esta enfermedad y todas las consecuencias que claramente trae. Una gripeciña esto, Sí, ¿no? Increíble. Una Sí. gripeciña. Pero nosotros tuvimos la suerte, yo creo, de anticipar, porque nosotros tuvimos el epicentro, primero empieza en China, ¿no? Y tuvimos un buen tiempo para entender qué estaba pasando en China. Después se muda a Italia, ¿no? Entonces es tiempo que Latinoamérica o Argentina o los países que no les tocó la pandemia tuvieron para aprender. Entonces yo creo que el que no tomó medidas, viendo lo que pasó en China, viendo lo que pasó en Italia, viendo lo que pasó en España, también en Ecuador al principio fue bastante catastrófico, en Estados Unidos, y el que no toma medidas, teniendo las lecciones, ¿no? De qué hacer, qué no hacer, hoy en día te das cuenta de una falta de liderazgo tremendo como Brasil. Sí, sí. También o sea, tuvimos esa experiencia en el tiempo, nos dieron todo para hacerlo y hoy tenemos Perú, tenemos Chile, que uno esperaba que sea más preparado y no. Increíble, ¿no? Esto también tiene en cuenta de cómo los liderazgos políticos que gobiernan cada país tienen en cuenta el impacto que tiene la globalización y esto de ser transnacionales, ¿no? Pues ya no podemos, no es que somos Argentina, está aislada al sur del mundo, sino que una pandemia que viene de China, que puede ser que se haya propagado gracias justamente por el Año Nuevo Chino, en donde totalmente los habitantes se mueven. Nunca nosotros pensamos, bueno, ¿qué va a llegar acá? Es una enfermedad en China y aquí nos ven con más de 50 días de cuarentena intentando mejorar nuestro sistema político, económico, ver cómo salimos de esta crisis, qué cambio de hábitos tenemos que hacer en nuestra vida, porque también es eso, ¿no? Esta pandemia nos hizo y creo que nos va a hacer reflexionar de dar un parate en nuestra vida, de ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que mejorar. Y no políticas a corto plazo, sino a largo plazo que puedan no solamente afectar a la mayoría de gente, sino a toda la población, que puedan beneficiar a toda la convergencia de gente que tenemos. Totalmente, con esto vos mencionabas recién de la globalización, entre comillas, la eliminación de fronteras. El virus ya no necesita un pasaporte, acá paso, acá no, acá entro. Cero. Ya no es así de que, por ejemplo, ¿no? Estoy un país en una isla, el Reino Unido. No Va a discrimina llegar, las clases claro, va a sociales. llegar igual. No discrimina clases sociales, edad, Pau recién también mencionaba, ¿no? De ricos, pobres, clase media, niños, han muerto bebés. Lamentablemente por ahí, en Europa, que tiene una población mucho más envejecida, tocó por ahí pegar más fuerte, pero por una cuestión no de que el virus selecciona a los adultos mayores. Al adulto mayor, por salir afuera en invierno sin bufanda, se le puede agarrar una neumonía Claro, el efecto. igual, claro. Sí, ¿Se entiende? Entonces, es así, no hay Sí, una sí. distinción. Muchos hablaban de, bueno, al principio decir este virus democrático porque porque ataca a todos por igual, pero para mí es un virus extremadamente elitista porque algunos pelean con armas y otros pelean con palos. Esto de nuevo con la desigualdad de algunos se pueden confinar en una casa, no salen a buscar el virus y la pueden pasar, o algunos se aseguran una cama en una terapia intensiva, algunos tienen una obra social, si tienen algún síntoma pueden, bueno, recurrir a un médico, y de nuevo hay otros que literal no tienen nada. Yo pienso ahora, por ejemplo, la gente que está peor parada en donde ya estaban en algunas crisis, por ejemplo los refugiados, lo que implica un virus en un campo de refugiados, lo que implica un virus, bueno, en comunidades en Wichi, para no irnos a África, porque siempre ponemos África, pero en comunidades Wichi acá en Salta, lo que implica un virus, bueno, en situaciones de guerra, en Siria, en muchas otras crisis preexistentes, cómo ellos tienen que sufrir el doble. En ese sentido yo creo que bueno, que hay que distinguir, es cierto, es un virus que puede atacar a cualquiera, pero estamos en barcos muy diferentes. Gustavo Sáenz, el gobernador, hizo esa analogía de
en una conferencia de prensa, dijo, todos atravesamos la misma tormenta, es cierto la pandemia, pero todos estamos en distintos barcos, como uno pelea. Entonces, bueno, sí, de nuevo yo destaco esto de un mundo, como decía Pau, tan interconectado, lo que vos también decías, que no hay más fronteras, es decir, uno por más que los gobiernos quieran poner muros, no existe, y eso no, yo creo que no, nos da a pensar el mundo post pandemia, porque no podemos pensar el mundo de manera segmentada ya, por más que los gobiernos quieran. Entonces uno dice, bueno, hoy es la pandemia, ¿qué sigue? Después el cambio climático, funciona con la misma lógica. ¿Y qué opinan ustedes? O sea, ¿el mundo empezó a pensar en serio en bloque o en serio en común? ¿Qué es lo que opinan sobre eso? Porque tenés presidentes como Trump que siguen ignorando, o Bolsonaro, y tenés, bueno, en nuestro caso es nuestro presidente, pero quiere hacerlo bien, pero le sale todo mal, como se dice. Entonces, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Vamos a lograr ese consenso internacional? ¿Vamos a lograr ponernos de acuerdo? ¿O qué opinan? Yo soy una fiel propulsora del multilateralismo. Siento que los organismos internacionales tienen una razón de ser. Esta ayuda, esta cooperación existe porque con este mundo de sin fronteras, transnacional, donde la globalización nos ha mostrado qué tan interconectados podemos estar, los esfuerzos ya no son propios. Los esfuerzos tienen que hacer en conjunto. Pandemia es algo que ni siquiera podemos ver como un virus. Nos ha exigido que entre países, entre provincias, entre regiones, haya una cooperación mutua, ya sea de sistemas sanitarios, de intercambio de políticas, de información, cómo podemos mejorar. Yo necesito, la verdad, esto es como una necesidad propia, claro, de que el mundo se dé cuenta que cada país no está aislado, sino podemos ver esto de que no estamos solos en una isla, estamos en un gran mundo en donde estamos todos interconectados y donde ya no podemos combatir solos todas las cuestiones globales, ya sea desde políticas, pandemias, hasta crisis, sino que los esfuerzos deben ser conjuntos. ¿Los organismos multilaterales estuvieron preparados como se lo esperaba? Vieron que ahí también se escucha mucho como un disgusto con lo que fue el accionar de la OMS. ¿Cómo lo ven? Súper controversial. También los organismos internacionales como la ONU, la OMS también están llenos de debilidades, ¿no? Recordemos que están compuestos por estados, ¿no? Y ellos pueden ser efectivos en la medida que los estados les permiten. Además se financian con la plata de los estados. Y eso conlleva también cierto condicionamiento, ¿no? O sea, los estados ponen plata, después los estados le dicen un poquito, ¿no? Qué hacer, qué no hacer y hasta dónde llegar a los organismos internacionales. Pero yo creo que en el pasado, volviendo a la pregunta anterior, yo creo que en el pasado la cooperación era bueno, es deseable. Que los estados cooperen es deseable, trae beneficios, claro, está bueno, el comercio entre países aumenta el bienestar económico, etcétera. Hoy en día no hay otra opción, porque uno dice, por ejemplo la pandemia, nadie se salva hasta que todos nos salvamos en todas partes, porque a nadie le sirve que el virus se haya extinguido en Europa, siendo que le están tocando las puertas en África, como en cualquier otro continente, con gente infectada, que saben que en un abrir y cerrar de ojos vuelve a llegar a Europa. Claro. Entonces hoy en día yo creo que la cooperación se basa en una idea de no hay opción, porque hoy es la pandemia, pero en 10 años es el cambio climático de manera ya preocupante, que por eso son tan peligrosas las figuras como Trump, que vienen y patean el esquema multilateral de la noche a la mañana. Él retiró ahora, por ejemplo, fondos de la OMS, y los que sufren ahora son las vacunas de África, que ahora en el Congo están teniendo un segundo brote de ébola. Y así, entonces esa interconexión yo creo que hay que entenderla el mundo que se viene es totalmente distinto. Y los organismos internacionales, por ejemplo la ONU, creada en 1945, para dar respuesta a problemas de 1945. La OMS en 1948 fue creada con un propósito de dar respuesta a un mundo que no está más. Entonces obviamente yo creo que son deficientes, tienen un rol pero fundamental, pero bueno, también tienen que sortear estos obstáculos. Pensemos un mundo sin organismos. Nosotros, claro. Sí. Todo el mundo se queja de, la ONU esto, la ONU otro, la ONU no hizo, pero pensemos un mundo sin Naciones Unidas, pensemos un mundo sin los organismos que cooperan, sin la ACNUR, claro, que se dedica justamente a ayudar a los refugiados. Pensemos un mundo sin la OMS que tenga directivas que puedan
o tomar países que tengan menos recursos económicos. Pensemos un mundo sin organismos internacionales que puedan cooperar. Ahí vamos a ver si realmente es tan fácil como se dice. Claro, recordemos que Argentina, bueno, gracias a Dios en su constitución reconoce las leyes supranacionales, están en el mismo rango, estamos por ahí protegidos, por lo menos vamos medianamente. Ahora hay que pasar de las leyes a la acción, porque si bien contamos con estos organismos, acá el UNICEF también, por ejemplo con los wichis, faltó mucho accionar, recién ahora están que quieren que no quieren con lo que sucede, ¿no? Me refiero. Como decía Pau, del esquema multilateral, porque están algunos países que son más, o algunas personas que tienen esa lógica más unilateral versus la multilateral de cooperación, ¿no? De armonía entre los países, etcétera. Yo creo que ahora hay que dar un paso más del multilateralismo al multilateralismo vinculante, que no queden solamente recomendaciones, porque estos organismos, la ONU, OMC, recomiendan. La OMC le puede decir a Brasil, Estados Unidos, bueno señores, la pandemia es grave, tienen que traten de, no sé, mandar a la gente a sus casas, barbijo o lo que sea. Y hay algunos países que pueden decir, no, yo no voy a acatar esas medidas y ya está, y quedan en papel. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa si si Argentina viene haciendo todo de 10 y tenés al vecino con una crisis importantísima? Claro. Entonces yo creo que en ese sentido, a futuro, ya pensando cómo se ve en el mundo, cómo debería ser, obviamente idealmente es muy difícil, pero yo creo que deberíamos pasar a algo más vinculante. Que cuando se tratan de crisis globales, y bueno, necesitamos respuestas globales. Y sí, Sí, el otro día pensaba, Sí. perdón, Trufa, el otro día pensaba, estas pandemias o las crisis que actualmente golpean al mundo van, por decirlo de una manera, en fibra óptica, y las soluciones por parte de los organismos multilaterales van por telegrama. Es decir, las pandemias nos llegan, o los golpes nos llegan a velocidades que estos organismos no pueden acercarle o no pueden responder a la misma velocidad o con la misma fuerza. Entonces, sí, es un poco de lo que dicen, creo yo, lo que dicen las dos. Basta, por lo menos, ¿no? de este unilateralismo, ¿no? que vino a imponer Donald Trump, de yo arreglo con vos primero, con A, después arreglo con B, y bueno, después más o menos si estamos en sintonía, vemos de arreglar todos juntos, pero, a ver, hay que ver quién está de acuerdo en vincular. ¿Por qué? Porque vincular también significa en algún punto perder soberanía. Exacto. En ciertos puntos. Sí, sí, Y hasta ahora creo que el único continente que pudo llegar a aflojar un poco de soberanía fue la Unión los países europeos, Claro. con la Unión Europea, Exacto. que hasta ahora es la forma más perfecta de mercado. Pero Que si no pero pasamos en a- Latinoamérica, ¿ustedes consideran que alguien va a estar Imposible. No. Sí, yo dispuesto a siento que perder? siempre estamos como ahí, ¿no? Como que casi lo La idea logramos, del- cambian los gobiernos. La idea del Bueno, Mercosur era esa, pero nadie quiere ceder un poco. No. No se podría. Por lo Esto menos en de- el corto plazo, ¿no? Ojalá Esto de después- que estos líderes como Trump, como Bolsonaro, son los primeros en propagar de cerrar fronteras, colocar muros, luego utilizan en sus campañas políticas, como Trump quiere lograr con Boris Johnson, intentar realizar un acuerdo, un borrador de un acuerdo macro comercial con Reino Unido cuando termine de separarse, y lo quiere lograr para su campaña política. O sea, Política, ellos claro. mismos utilizan su discurso para volcarlo a sus intereses. Así que podemos ver que ellos también en algún punto ven la necesidad de tener que cooperar con otros. Uy, tengo una repregunta para eso, porque se me vino hacia la cabeza y dije, no, tengo que hacerlo. ¿Por qué te van surgiendo? Claro, y Sí, además sí. con la presencia de estas cracks, que es como que quiero re así. Bueno, ¿cuál es? las estuve reinvestigando, yo sé que suena medio friki, pero es como que quería saber, El ¿viste? FBI un por otro. Claro, obvio. Y algo que vi mucho es que, bueno, ambas estuvieron en OASNO, por ejemplo. Así como para ir achicando un poco eso. ¿Qué podríamos decirle, por ejemplo, a los jóvenes hoy, a Cama? Cortemos un poco, Salta. ¿Qué se puede hacer, digamos? Porque hay muchos chicos que quieren hacer algo, ¿entendés? Y quieren como decir, che, tengo ganas de sumarme a algo, pero no encuentro, no sé cómo, tengo vergüenza, lo que fuera. ¿Qué le dirían ustedes que, bueno, en sus campos están a full con todo lo que están haciendo? Yo creo que uno tiene que empezar con un compromiso a no ser indiferente. Ujú. Por ahí empieza, yo creo, el cambio. El compromiso de que a uno le importe, ¿no? De que si un chico no tiene zapatilla o lo que sea,
de realmente un compromiso de no ser indiferente, educarse, informarse. Hay muchas cosas que suceden y nosotros no sabemos por qué suceden lo que sucede, entonces dedicar esos tiempos a informarse, educarse a uno. Yo siempre opero con la lógica de que somos profundamente ignorantes de lo que somos ignorantes. No sabemos todo lo que existe y no sabemos. Claro. Entonces, por ahí es un primer paso, ¿no? Eso de crear conciencia. Después hay muchas formas de hacer activismo, ¿no? Uno se puede unir a una organización no gubernamental, o AJNO es una, que sobre todo moviliza jóvenes, sobre todo acá en Salta, en comparación de la juventud salteña, me duele decirlo, en comparación con una juventud de Córdoba, una juventud de Buenos Aires, una juventud, ni les digo, de Estados Unidos, el nivel de movilización social que hay en Salta en torno a de los jóvenes es bajísimo. Y cuando hay movilización juvenil es siempre ligado a la religión, ¿no? A los grupos misioneros y más. Que está todo bien con la religión, pero no hay recién incipientemente vemos marchas de, no sé, grupos feministas, pero muy tranquilo, medio ambiente, una juventud que de a poco se empieza a movilizar, pero que obviamente necesitamos redoblar, triplicar esos esfuerzos. Y encima es muy mal vista la cuestión del feminismo acá. Exacto. También. Además está estigmatizada. Y después uno obviamente también puede donar, se dona a organizaciones, el sector no gubernamental acá de organizaciones es un sector deficiente, o sea, se morirían de saber la gente que los voluntarios de AJNO encima pagan una cuota. Además de ser voluntarios, salen perdiendo, salen en déficit, o sea, es una locura. Claro. Es realmente una locura. Y a partir de ahí uno puede, empezar con espacios de diálogo, como esta mesaza, así que bien para los chicos, porque es excelente esto que hacen, ¿no? Hay que problematizar, sobre todo, ¿no? Involucrarnos. Y de a poco empezar también a exigir a nuestros gobernantes. Yo creo que ellos hoy en día, los debates en nuestra legislatura y demás, tristísimo, gente que no va a dar quórum, gente que cobra por ir a dar quórum, esas cosas no creo que no pueden pasar. Claro, no hay un compromiso real, digamos. Por ahí podríamos tener una gran oportunidad, ya que se viene una reforma constitucional a nivel provincial. Yo creo que podríamos inclusive, capaz que en estos ambientes, alguno que esté escuchando le nace la iniciativa a operar, pero yo también comulgo con la idea que están diciendo acá y quiere proponer escribir algo y lo podemos presentar. Los jóvenes nos tenemos que preocupar y ocupar por la situación actual, y si queremos mejorarlo tenemos que salir a pelearlo, porque estar sentados en el sillón y discutir no ayuda a que podamos escribir la historia. Porque estar ahí, nada. Hay que llevar nuestras iniciativas al plan de acción. No podemos quedarnos con, sí, me gustaría cambiar el mundo, pero no se cambia el mundo tuiteando solamente o subiendo una foto de Black Lives Matter. Tenemos que utilizar nuestras herramientas, porque yo estoy convencidísima de que la juventud que tenemos ahora es de las más empoderadas que hemos tenido en años. Ellos no se callan, los jóvenes son conscientes de que no son el futuro, que son el presente, que son el ahora, que tienen voz y se hacen visibilizar. Entonces hay que poder desarrollar esas herramientas de los jóvenes desde activismos, y que no hay que tenerle miedo a la palabra activismo ni la militancia, porque son espacios de crecimiento total para los jóvenes. Uno lo hace para los otros, pero lo hace para consigo mismo sin darse cuenta. Entonces tenemos que desarrollar, promover esos espacios para los jóvenes de voz, de activismo, de acción. Ahí tenemos a Vale, que en su viaje a Estados Unidos tuvo la oportunidad de estar junto a Greta haciendo un activismo por el cambio climático. Estas son las acciones, tenemos que movernos, no podemos estar paralizados. Tenemos que saber que no somos nosotros en una provincia de 1 millón de habitantes, sino que somos nosotros con esta provincia de 1 millón de habitantes, con un mundo por delante. Tenemos que salir de esa individualidad en la que vivimos y poder realizar acciones que nos lleven a un mundo mejor, a realmente un mundo mejor. Exactamente. Bueno, ella iba por esta cuestión de lo de Greta y todo, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Vos crees que se está cimentando una generación que vaya por los problemas, para solucionar esos problemas de acá a los próximos años? Sí, yo creo que tenemos una ventaja nosotros como jóvenes, y es el uso de la tecnología. Entonces estamos, si queremos, obviamente quienes pueden, ¿no? Pero acceder a esas conversaciones globales. Hoy en día, no sé si ustedes, al tanto de estos movimientos Fridays for Future, que empezaron con todas estas campañas en el medio ambiente, de las protestas que justamente por Greta empezaron los viernes. Ella empezó al frente del Parlamento
de Suecia protestando por el cambio climático y hoy en día ya esas protestas están en millones de países Claro. en el mundo, en las zonas más remotas vos ves niños protestando por el mundo que se viene, porque es nuestro mundo, ¿no? Es lo que nos dejan a nosotros Claro. y lo que les va a venir a las generaciones que vengan. Entonces yo creo que hoy en día tenemos la ventaja de las redes sociales, es impresionante el uso de la tecnología. Y le pese a quien le pese, a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos siempre está la juventud y sobre todo nosotros, bueno, millennials, pero ni hablar de los que vienen después que nosotros, que ya nacen con la tecnología, nacen con la pantalla táctil, nacen con eso, y las posibilidades que tienen a través de eso son inmensas. Y se demostró ahora en el mundo pandemia, ¿no?, que todo tuvo que cambiar a la tecnología, al Zoom, Claro, a lo todo virtual, eso. todas las relaciones básicamente eran, si no vivías con alguien, era todo virtual. Exactamente. Lo religioso, todo se llevaba a través de lo virtual. Todo. De lo virtual. ¿Y quiénes son los masters, ¿no?, que manejan todo eso ahí en la tecnología? En la juventud. Hoy en día los jóvenes te crean un hashtag, una conversación global, como lo de Black Lives Matter, con lo que pasó con George Floyd, que termina, no sé, de protestas masivas en Estados Unidos, hasta un mural de George Floyd en medio de los escombros en Idlib, en Siria, la cara de George Floyd, en cuestión de días. Sí. Entonces, Estaban en medio de Claro. todos los escombros, esos incluso Sí, así salieron. impresionante. Sí. Entonces uno dice, Increíble. ¿cómo viajan las ideas? Sí. Pero con una rapidez tremenda. Claro, por eso mi pregunta venía a eso, digamos, de que justamente tenemos las herramientas, pero creo que ahora hay como, no sé si más miedo, pero es como más el hecho de decir, che, se puede ir contra eso, que tendría que ser tipo el punto de vista entre la generación anterior y lo que nosotros queremos ofrecer y proponer, digamos. Por La eso gente que- tiene miedo al cambio, totalmente. Claro. Tiene miedo a la incertidumbre, al no saber tener las cosas controladas. Ujú. Y es difícil cambiar un status quo que tenemos, Claro. estamos en nuestra zona de confort, estamos acostumbrados a hacer las cosas de X manera, pero los cambios no fueron de un día para otro, ni tampoco fueron pacíficos. Todos los movimientos o la conquista de derechos no se dio de manera pacífica, así que eso no significa que tenga que ir por la violencia. Claro, totalmente. Pero tenemos que hacernos escuchar, y los jóvenes, yo creo que ahora están en el momento de los jóvenes y las personas, en todas las personas del mundo, de hacerse escuchar para hacer un cambio sustancial en el mundo en el que vivimos y en el mundo que nos va a quedar nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos. Yo le agregaría que además de mucha gente tiene miedo a la incertidumbre porque nos gustan las seguridades, hay mucha gente que no está dispuesta a tocar sus privilegios y a Exactamente. alterar un sistema que los beneficia. Un ejemplo concreto es una industria de hidrocarburos con el tema de los combustibles fósiles y los activistas que te están diciendo, che, eso le hace mucho daño al ambiente. Bueno, ese es un ejemplo, pero hay mucha gente que no está dispuesta a que le alteren su comodidad, un sistema que los beneficie enormemente. Y lo otro que decía, el otro día estaba escuchando un podcast, una activista, se llama Crenshaw, es su apellido, ella es activista, ella es negra de Estados Unidos y es la autora de este concepto de la interseccionalidad, que distingue entre los diferentes tipos de raza, etnia, clase y cómo esos se van articulando para dar lugar a nuevas vulnerabilidades. No es lo mismo ser pobre que ser pobre e indígena, ¿no? Claro, No es lo mismo ser totalmente. pobre indígena que pobre indígena y trans. Y así se van multiplicando, ¿no? Las discriminaciones. Bueno, ella estaba diciendo, piensa en este momento que estamos viviendo ahora, el 2020, de coronavirus, de que el mundo, está patas para arriba, lo que sea, de que encima ahora George Floyd y cómo está explotado Estados Unidos. Piénsenlo este momento como un punto de inflexión, como pasó el muro de Berlín, como pasó el 11 de septiembre, como esos grandes momentos históricos, y ella dice, piensen de qué lado de la historia quieren estar. ¿Qué hubieran hecho ustedes cuando pasó lo de Martin Luther King, cuando el movimiento de Civil Rights en Estados Unidos? ¿De qué lado hubieran estado? Porque sobre todo en estos momentos bisagra uno no puede ser neutral. Exactamente. Tenés que tomar sí. lugar. Hay que ser tibios. Claro, ¿no? El silencio es conformidad con el status quo. Complicidad. Exactamente. Entonces ella dice, piensen ustedes, si fue la guerra anti-Vietnam, o sea, las protestas anti-Vietnam en Estados Unidos, ¿no? En la década del 60. ¿De qué lado hubieran estado ustedes? Para abolir la esclavitud, ¿de qué lado hubieran estado ustedes? De, no sé, millones de momentos, ¿no? Históricos que tuvimos y punto de inflexión. Y el año 2020, en su visión, es uno de esos momentos en el que
la gente, para ella, y bueno, para los que comulgamos con esa idea de que el silencio es complicidad, de que el silencio, la apatía es complicidad, es reforzar el status quo, de qué lado de la historia quieren estar. Y eso es lo que uno trata también de promover a la juventud, porque cuando uno se encuentra, probablemente yo hablo con mi abuela, no digo que mi abuela diga eso, pero digo, con alguien, no, abuela, si me escuchan, no. Pero digo, alguien más grande, como bueno, y yo no sé si alguna vez han escuchado, bueno, las cosas son así. Claro, Sí. es como que hay un punto de conformidad con eso y decís, bueno, pero se Claro. puede cambiar, digamos. O sea, Más acá. Claro. Sí, para mí también eso de la incertidumbre, del miedo, esa brecha, se achica mucho cuando te informás y estudias el tema ese que te da miedo, le vas perdiendo el miedo porque lo vas conociendo. No, totalmente. A ver, sí, igual yo, hablando de miedo y de incertidumbre, Sí. el otro día yo lo saco y lo debatimos si entre todos. Pensaba, la pandemia que estamos viendo actualmente, ¿sí? El coronavirus, no es para nada diferente en cuanto a su desconocimiento a la peste negra, ponele, ¿entendés? A la fiebre amarilla. Cuando apareció la fiebre amarilla, tampoco se la conocía, tampoco se sabía qué era, qué efectos causaba, cómo se contagiaba, cómo podemos responder ante esto. Acá está pasando lo mismo. A ver, no la conocemos, ¿sí? La saludemos a la pandemia, la investiguemos, la traigamos a un laboratorio. A ver, algunos considerarán que esta respuesta de salir corriendo como despavoridos es exagerada y otros dirán que es la correcta. Pero pasó con todas las pandemias y pasó con todas las pandemias o las crisis relacionadas con enfermedades que han pasado en el mundo. No hay mucha diferencia. Claro, para mí es re importante y por eso, bueno, esto para ustedes, chicas, Pau, vale, es re importante. Nosotros estamos recién empezando con el programa, por ejemplo. Pero está bueno porque hay gente que ya nos está preguntando cosas y a mí me puso re feliz, capaz que son 5 o 6, ponele. Pero nos re gustaría, por eso que las traemos, por este tema, que ustedes nos ayuden a darle otro punto de vista. Por ejemplo, como vos decías recién, la peste negra. Después de la peste negra, ¿qué vino? Vinieron un montón de invenciones, vino el renacimiento, vino el cambio de mentalidad. Y está bueno justamente para que veamos desde ese punto de vista, También su punto de vista, digamos. el contexto de la tecnología que había en esos momentos comparado con la que tenemos hoy en día, la velocidad de obtener información en la peste negra tardaba, no sé, Claro, muchos meses, años Sí, sí, tal sí. vez, no lo sé bien, y hoy en día en 2 o 3 semanas con un estudio serio puedes llegar a una conclusión. Que la cuestión es esta de que va a ser la primera en la historia que vamos a llegar a una vacuna en menos de 2 años. Tiempo récord. Yo creo que, como vos decías, estamos en una crisis, pero la crisis esconde la oportunidad. Exactamente. Es crisis y oportunidad. Lo que estamos aprendiendo de este coronavirus es tremendo, los impactos positivos que van a tener. Nos estamos dando cuenta de que existen administraciones públicas totalmente ineficientes, hay cosas que se pueden hacer online que tienen que necesariamente cambiar al online, la educación, incorporar tecnología, o sea, es crisis y oportunidad, sin duda alguna. Y sin duda la mentalidad de los líderes también. Exacto. Exactamente. Y lo otro que yo creo que tiene distinto esta pandemia, porque el mundo ya vivió otras pestes, otras gripes. Sin ir más lejos, Tipo, hace 10 años. la gripe española, bueno, hace mucho tiempo mató al día de hoy. Todavía la pandemia no terminó, por eso no podemos comparar. Yo creo que eso es un tema. Claro. Es difícil comparar peras con manzanas cuando algo todavía no terminó. Pero de cualquier forma, sí hay experiencias en la humanidad que pasaron estas cosas en magnitudes tremendas como la gripe española. Pero lo que yo veo distinto en esta pandemia es que todos nos dimos cuenta que somos vulnerables, extremadamente vulnerables, ¿no? Se come la sopa de murciélago en China y yo pierdo el trabajo en Argentina, por decirlo de alguna Claro, forma. estamos ¿no? conectadísimos. Todos somos vulnerables, pero la diferencia en comparación de otras catástrofes es que esto es una vulnerabilidad consciente. Yo voy y hablo con un amigo de Malasia y allá todo el mundo me va a saber decir que es el coronavirus. Yo voy con los wichis, videollamada, ellos saben qué es el coronavirus. Voy en su idioma, ¿no? Hablo con un amigo de África en un idioma no sé qué, cualquiera que tenga en algún país de África, totalmente distinto al mío y sabe que es el coronavirus. Entonces somos conscientes por estas conversaciones globales que entonces estamos presenciando un suceso súper traumático, disruptivo, etcétera, pero todos sabemos qué está pasando y estamos conectados. Claro. Vemos las imágenes de salir, no sé, de las bolsas de consorcio en Ecuador, que no saben dónde poner los muertos, vemos lo que hicieron en Copacabana, eso que vos decías, Pau, de
de las tumbas. protestas. Entonces, somos conscientes, y esto viene de la mano de que hay una pandemia y una infodemia, y bueno, Claro, obviamente. y ahora Sí. con respecto a esto, democracia y pandemia, porque eso también es un temazo. Yo sé que, bueno, también, no sé cuánto vamos de tiempo, pero a mí me reinteresaría saber el tema de qué opinan respecto a eso, porque es remil importante. No es solamente que hay una democracia que está establecida y ya está, estamos todos bien. ¿Qué opinan respecto, por ejemplo, el avance que hubo, no sé, yo estaba viendo, por ejemplo, en Hungría, que el primer ministro le otorgó, creo que a ponerle el jefe de gabinete, no sé bien la palabra. Acá estamos viendo. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso también? Porque es muy importante, tipo, no es solamente es democracia y pandemia, se ocultan cosas. Bueno, cada vez que uno estudia ciencias políticas, lo primero que te dicen es que la democracia es el sistema político más imperfecto, pero el más potable que tenemos para subsistir. Pero bueno, trae un montón de indicadores, ¿no? Esto de estudiar relaciones internacionales te hace ver la interdependencia de todo, y quizás terminás hablando 3 horas de lo mismo, pero porque vas uniendo temas. Y esto de la democracia en pandemia, bueno, acaba de vislumbrar el rol que tienen nuestros líderes, cómo se comporta la sociedad, porque no solamente los líderes no son los únicos habitantes de los países, el rol que tiene la sociedad, el rol de acatamiento a las políticas. Hay estudios que establecen que sistemas políticos que tienen mucha más fidelidad y que están mejor vistos por su población son aquellos en donde su población tiene más acatamiento a las políticas. Tenemos que ver qué políticas públicas sacan esos líderes para poder enfrentar desafíos como este, nunca antes vistos para ellos sobre todo. Entonces podemos hablar de todo en la democracia. Cómo el rol de los derechos humanos es importantísimo, porque estamos en una pandemia, pero eso no significa que deban vulnerarse derechos ya conquistados. Cómo afecta a las minorías en democracia este tipo de pandemias. Leemos la comunidad LGBTQ, cómo afecta a la población trans, cómo afecta a la población de los pueblos originarios. ¿Qué políticas se llevan a cabo para que no se sientan tan vulneradas y para que poder terminar esta desigualdad? Bueno, podemos hablar de todo en realidad. Claro. Yo creo que ahí estamos en un contexto de emergencia, un contexto atípico, que el orden constitucional se interrumpe de alguna forma. Entonces eso, bueno, es un tema. Y cuando se toman medidas extraordinarias para contener la pandemia, se coartan algunas libertades, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina, nosotros la libertad de movimiento. Claro. Que son medidas que tienen que estar destinadas con un tiempo límite, ¿no? No son para siempre, porque si no estaríamos encaminados a una dictadura. O ni siquiera, por ejemplo, las aplicaciones ahora para controlar quién tiene coronavirus, que uno no tiene todos los datos, aplicaciones que la sociedad está muy preocupada por el tema de la vigilancia. Todo eso atenta con los derechos ya conquistados, de privacidad, etcétera. Claro. Pero yo creo que con el tema de la vigilancia puntualmente, que afecta lo democrático, uno decía en Amnistía Internacional, yo sigo mucho los análisis que ellos hacen, dice cualquier medida que incremente por ejemplo la vigilancia o que coarte libertades, que afecte el orden democrático, tiene que ir acompañado con una ciudadanía que vigile. Si el gobierno vigila más a la ciudadanía vigila más al gobierno. Entonces ahora se están pasando muchas leyes de emergencia porque la pandemia, hagamos lo que queramos y cerremos la frontera y reprimamos minorías y todas esas cuestiones, que ahora es cuando más que nunca en estos contextos de emergencia que los poderes tienen visto verde para prácticamente hacer lo que quieran, militarizar la sociedad, un montón de otras cosas, ¿no? Ahora es cuando más que nunca, para salvar la democracia y todo, la ciudadanía tiene que estar con no uno, 2 ojos puestos en todas las leyes de emergencia que se pasan. Y ahí también uno habla de la cultura, porque una ciudadanía como Estados Unidos, que es mucho más despierta en esas cosas, al toque ya está cuestionando a Trump. No sé cuántos de nosotros hemos leído leyes de emergencia que se pasaron ahora desde que empezó la pandemia. Claro. De leer en detalle, ¿no? De ver qué están haciendo, que los poderes, Entonces, de nuevo, vuelve a la ciudadanía. Como los mismos ciudadanos salvaguardan su democracia ganada. Claro, ahí volvemos a lo mismo de la participación, ¿no? Que tengamos como sociedad en la política. Como bien decían, en Salta la ciudadanía, los jóvenes no somos
tan politizados como en otros lugares. Y sin ir más lejos, como en Córdoba, como en Buenos Aires, no tenemos ese nivel, ¿no? Yo creo que también depende cómo nos encontró la pandemia a la calidad democrática que tienen los países. Creo que, a ver, sin ir más lejos, haciendo una pequeña comparación con Venezuela y Argentina, no es lo mismo la oposición, que hoy te puede controlar los decretos de necesidad y urgencia, tienen los votos para evitar que se apruebe una ley, por ejemplo, como lo que está sucediendo ahora con Vicentín, veremos. Pero en otros lugares capaz que tienen una calidad democrática inferior y pueden aprovechar esos gobernantes para pasarse directamente a un autoritarismo, una dictadura más fuerte. Vos, Macri, dijiste ahí una juventud politizada. Está bueno esto, sacarle el estigma, porque la gente automáticamente te dice, pero si a mí no me interesa la política, ni los partidos políticos, que esto anti-K, peronista, antiperonista, radical, lo que sea. Yo creo que está bueno distinguir que esa es la política partidaria, que es una cosa, y otra cosa es la política per se, que en realidad cada vez que yo escucho a amigas mías o alguien que te dice, no, para mí no me interesa la política te tiene que interesar, porque la política te afecta a tu vida, la política, lo que vos pagás de luz, eso es política también. Entonces, sacarle este tabú, este estigma a la política que nosotros tenemos. Tenemos que incentivar la gobernanza también dentro de la democracia, que no es los líderes tomando decisiones, sino la ciudadanía, los sectores políticos, económicos, sociales, siendo parte y formando parte de la generación de políticas públicas, ¿no? Bueno, hablando de la democracia, de cómo cómo encontró la pandemia este mundo actual y todo, tenemos un caso bastante paradigmático a nivel mundial, ¿no? De lo que fue la subestimación de una pequeña pandemia en China, hacer ahora el país con la mayor cantidad de infectados en todo el mundo. Para ustedes, chicas, ¿el rol de Trump lo puede sucumbir en la derrota electoral de fin de año, sabiendo que Estados Unidos tiene una impronta muy fuerte a nivel mundial en lo que es sus elecciones y todo eso? Sin duda, la imagen pública de Trump al día de hoy ya cayó muchísimo. De hecho, he visto campañas de republicanos, Trump es del Partido Republicano, he visto campañas de republicanos en contra de Trump, lo cual ya es bastante. La contracara a las elecciones de Trump por el Partido Demócrata es Joe Biden, que va por los demócratas. Él fue vicepresidente antes de Obama, y yo creo que al día de hoy le va a costar la reelección a Trump. ¿Cuál era el argumento principal de él para ser reelecto antes de la pandemia? Es nosotros mejoramos la economía, todos los índices económicos, y ahora en un mes Estados Unidos tiene récord de desempleo, una recesión tremenda, la economía se le cae en picada, y aparte de eso él no tenía otro argumento, porque él no hizo nada ni por los inmigrantes, ni por el medio ambiente, ni por el feminismo. Tiene 12 causas abiertas por abuso. Además tiene el Congreso, ¿no?, en contra. Es uno de los pocos presidentes que estuvo en un proceso de impeachment, o sea, no lo quieren ni ahí. Los líderes, los pares a nivel internacional también, ¿no? Son muy pocos los que se codean con Trump, entonces él ya va perdiendo ese apoyo que le dio, que gracias a ese apoyo lo eligieron a él en primer lugar. No tiene su electorado que le vaya a permitir la reelección. Eso es lo que yo veo actualmente. ¿Cuál es el electorado fiel de Donald Trump? Los grupos white supremacy, que son estas personas más del Midwest de Estados Unidos, que son obviamente la Asociación del Rifle, ¿no? Esta gente, no sé si habrán visto en los medios con armas y demás. Y demostró un liderazgo sumamente irresponsable para una gestión de la crisis, al punto de algo tan simple como decir que la gente se inyecte desinfectante en la piel por si las dudas para contener el coronavirus. Claro. Y ni hablar de los mismos gobernadores, como están en contra de Trump, porque cuando ellos imponían la cuarentena, Trump tuiteaba: liberen a Luisiana. Signos de admiración, que genera mucha división social, mucho caos social. Yo creo que le va a costar a él la reelección. Y yo creo que le falló su lema de campaña, el Make America Great Again. Fue un short great again. Actualmente, a ver, todo lo que prometiste, que era tu lema, el MAGA, que sonaba por todas las radios, todos los diarios, todas las redes sociales. No más nada. También tenemos que ver cómo se va a comportar
los demócratas, cómo va a seguir la campaña, porque a Joe Biden también lo están atacando con casos de acoso, con todo esto pueden decir algunas teorías un poco verídicas de esta isla, de este magnate, en donde aparecen nombres tanto de celebridades como de políticos, aparece Trump, aparece Biden. Ya el Partido Demócrata venía con una crisis de liderazgo muy grande, veíamos que no decidían quién iba a ser la cara que iba a ir a enfrentar a Trump. Bueno, también tenemos que ver cómo se comporta. Obama hace un mes aproximadamente sacó un video de 11 minutos en donde yo considero que hizo mucho más campaña que Biden en 3-4 meses. No lo vi. Buenísimo, búscalo. Así que bueno, también esto del liderazgo de cómo se manejan, no va a ser solo cómo afectó la pandemia a Trump, cómo está el Congreso, cómo están sus candidatos, la gente que lo vota, sino también cómo se comporta la oposición para ver si puede lograr un electorado firme y fuerte que llegue a las elecciones de noviembre para derrotar o no al actual presidente estadounidense. Y recordemos que no son solamente elecciones para Estados Unidos, son elecciones para el mundo. Claro, porque totalmente. a nosotros nos repercuten, sin ir más lejos, a Argentina con la negociación de la deuda, que tener o no el respaldo de un presidente de Estados Unidos suma. Ni hablar si va a ser un golpe para el multilateralismo, ya como viene siendo con Trump o no. O sea, son elecciones para el mundo. Así que el 3 de noviembre vamos a estar todos Súper expectantes. Exactamente. Sí, sí, sí. A ver para dónde se va esta nueva era, ¿no? Nuevo Exacto, paradigma. Sí. Sí, así es. Y tenemos, bueno, por un lado Estados Unidos que está medio tratando de recomponerse, ¿no? De este craquelamiento que tuvo. Y hablando, ¿no? De hermandad, de estar todos juntos, unidos, multilateralismo, vinculante, no vinculante. Nos olvidamos, porque quedó pobrecita relegada esta pequeña isla. Tenemos el Brexit, ¿no? Pau, ¿qué se viene con todo esto? Bueno, ¿no? estamos Porque también acá romper como relaciones. súper Mil temas, ¿no? Sí. al día. El día jueves, Boris Johnson y el encargado de gestionar la salida del Brexit con la Unión Europea establecieron de que no van a realizar una prórroga, sino que el Brexit termina el 31 de diciembre de 2020. Pero tenemos que tener en cuenta que todavía no existe un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para hacer una salida un poco más pacífica, gradual, de cómo van a manejarse sus relaciones con la Unión Europea. Tenemos que tener en cuenta también de que más allá de lo político hay personas detrás de esto. Si bien hubo un 51% del electorado que dijo sí, me quiero ir de la Unión Europea, tenemos que tener en cuenta los jóvenes, todas las personas migrantes que viven en la Unión Europea, que trabajan en el Reino Unido, las personas del Reino Unido que trabajan en la Unión Europea, cómo va a afectar eso, cómo va a afectar a la economía. Venimos, esto es bastante complicado, comienza la cuarta ronda de negociaciones ahora, se supone que en julio ya deberían tener más o menos un borrador del acuerdo, pero yo no soy bastante optimista de que el Brexit termine con un acuerdo cerrado de negociación, porque tenemos el acuerdo con Canadá de libre comercio con la Unión Europea, duró 7 años. Y acá están intentando hacer un acuerdo de libre comercio y de cómo se van a manejar las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido en casi 6 meses. En octubre tiene que haber un borrador para que pueda aprobarse y pueda traducirse y pueda ser votado por todos los 27 miembros de la Unión Europea. Así que estamos complicados. El coronavirus también afectó a Reino Unido. Tuvo una caída de más del 20% del PBI. Más de 500 millones de personas pidiendo seguro de desempleo. Hizo un parate. Es más, los dos negociadores, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea, sufrieron coronavirus. Boris Johnson también. Claro, sí. Así que habría que hacer un parate, sí o sí, de cómo afecta la pandemia y ahora volver a este proceso de negociación que lo quieren con todo, donde tenemos también intereses de Escocia, de Gales, que no quieren salir de la Unión Europea, están intentando hacer un referéndum nuevo para Escocia. Sí. Entonces tenemos como un montón de factores que van a repercutir mucho y creo que le va a costar el liderazgo a Boris Johnson, que su imagen ya ha caído muchísimo con todo el tema del coronavirus. Ver cómo sale el Brexit. Para mí vamos para un Brexit duro. Me puedo pensar de que, como decís vos, atrás de todo esto hay personas, ¿no? Atrás de las estadísticas hay personas y
España es el lugar donde vive la mayor cantidad de jubilados ingleses fuera de ellos, y que estén ahí viendo con su edad ya avanzada, con todo lo que significa ser personas de riesgo, hacer trámites, salir a lo consulado, si tienen que cambiar las libras o no, va a ser, si es que se llega a dar una siguiente oleada de COVID, como ya algunos están pronosticando, ellos van a ser los primeros en estar afectados, ¿no? Lo que significa que en todo el mundo, en toda Europa, los estudiantes ingleses, los jubilados salgan sin necesidad, porque esto se podría haber arreglado de una mejor manera. Es increíble. Esperemos que se mejore la situación. Bueno, ya vamos cerrando. Gracias por su visita, chicas. Estuvo muy interesante. Yo creo que para la próxima, si es que se puede, porque hay muchos temas para abordar, nos re gustaría que nos visiten de nuevo. Y gracias por darnos esta oportunidad, porque estamos empezando. Y bueno, quién sabe, capaz que en el futuro les tocan posiciones de poder en las cuales tendrán que decidir. Y bueno, va a ser un honor decir que estuvo Pau y Vale acá entre nosotros. Recordar cuando estén en esa posición de poder van a ser entrevistadas con Claro. otro tono y solamente incriminadas. Claro. Esperemos que por vos no, Fede. Pero bueno, gracias por venir, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias.